Amor y poder, dos fuerzas que por separado pueden ser maravillosas, pero cuando se mezclan pueden despertar caos y destrucción. ¿Hasta dónde llegarías por amor o poder? Descubre cómo estas dos fuerzas han llevado a decisiones tan apasionadas como peligrosas. La relación entre Cleopatra, la última reina de Egipto, y Marco Antonio, uno de los generales y líderes más destacados de Roma, es una de las historias de amor y tragedia más famosas de la antigüedad. Esta alianza, que comenzó como una estrategia política, rápidamente se convirtió en una intensa relación amorosa que desató una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Cleopatra y Marco Antonio se conocieron en el año 41 a.C., tras el asesinato de Julio César, quien había sido amante de Cleopatra y le había brindado apoyo político. Antonio, quien junto a Octavio y Lépido formaba el segundo triunvirato de Roma, buscaba consolidar su poder en el Mediterráneo oriental. Cleopatra, como reina de Egipto, deseaba proteger a su país de la influencia romana y preservar su soberanía. En este contexto, Antonio y Cleopatra iniciaron una alianza política que les resultaba mutuamente beneficiosa. Cleopatra recibió a Marco Antonio en la ciudad de Tarso, en lo que hoy es Turquía, en un espectáculo impresionante. Se presentó en una barcaza adornada como la diosa Afrodita, rodeada de lujo y misticismo, deslumbrando a Antonio. Fascinado por su carisma y su inteligencia, Antonio no solo acordó una alianza, sino que pronto comenzó un romance que lo mantendría vinculado a Cleopatra durante el resto de su vida. La relación entre Antonio y Cleopatra desafió las normas sociales y políticas de Roma. Ambos fueron conscientes del poder y la influencia que tenían juntos. Y durante su tiempo en Egipto, Antonio comenzó a comportarse más como un monarca oriental que como un general romano. La pareja tuvo 3 hijos, fortaleciendo aún más su vínculo y simbolizando la unión entre Roma y Egipto. Sin embargo, su relación no fue bien recibida en Roma. ¿Cómo que no? Octavio, quien era un joven político ambicioso y sobrino nieto adoptivo de Julio César, utilizó esta alianza como una excusa para desprestigiar a Antonio y acusarlo de traición. Presentó a Cleopatra como una seductora extranjera que había hechizado a Antonio, manipulándolo para abandonar sus deberes romanos y traicionar a su patria. Octavio lanzó una feroz campaña de propaganda en Roma, retratando a Cleopatra como una amenaza para el honor y las tradiciones romanas. Acusó a Antonio de querer dividir el imperio romano y gobernar junto a Cleopatra en Oriente. Esta propaganda afectó gravemente la reputación de Antonio y lo llevó a una ruptura definitiva con Octavio, quien además buscaba concentrar el poder en sus manos y eliminar cualquier oposición. Finalmente, el Senado romano declaró la guerra a Cleopatra, lo que en realidad significaba una guerra contra Antonio. La confrontación culminó en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C., una batalla naval en la que las fuerzas de Octavio derrotaron decisivamente a la flota de Antonio y Cleopatra. Después de la derrota en Actium, Antonio y Cleopatra se retiraron a Alejandría, donde intentaron resistir, pero la situación era desesperada. Rodeados y sin esperanzas de refuerzos, ambos enfrentaron la inevitable derrota. Marco Antonio, por otro lado, al recibir la noticia falsa de la muerte de Cleopatra, cayó en una profunda desesperación. Convencido de que no tenía nada más por lo que luchar, se apuñaló con su propia espada. Aunque la herida no lo mató de inmediato, fue llevado ante Cleopatra, quien seguía con vida. En un giro trágico del destino, Marco Antonio murió en sus brazos, dejando a Cleopatra destrozada y enfrentando sola el inminente final de su reinado. Cleopatra, por su parte, intentó negociar con Octavio, buscando proteger a sus hijos y preservar su legado. Sin embargo, Octavio planeaba llevarla a Roma como prisionera para exhibirla en su triunfo, lo que representaba una humillación para ella. Ante la perspectiva de una vida en cautiverio, Cleopatra decidió tomar el control de su destino. Según la leyenda, acabó con su vida dejándose morder por una cobra,
aunque algunos historiadores creen que pudo haber usado otro método para acabar con su vida. Con la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto dejó de ser una nación independiente y se convirtió en una provincia romana. Octavio, ahora sin rivales, se consolidó como el primer emperador de Roma y adoptó el título de Augusto, marcando el inicio del Imperio Romano. Lucrecia Borgia es sin duda una figura cautivadora y enigmática del Renacimiento, cuya vida se ha entrelazado con mitos de veneno, manipulación y política en la Italia del siglo XV. Nació el 18 de abril de 1480 en Subiaco, Italia, en el seno de la poderosa y controvertida familia Borgia. Su padre, Rodrigo Borgia, ascendió al papado bajo el nombre de Alejandro VI, y su hermano César Borgia fue una figura militar y política tan influyente como temida. A lo largo de su vida, Lucrecia fue usada como un peón en el juego de poder de su familia, especialmente a través de matrimonios estratégicos. Desde joven, Lucrecia fue comprometida en varios matrimonios arreglados para asegurar alianzas políticas para su padre y su hermano. Su primer compromiso fue con un noble español, pero cuando ya no resultaba útil políticamente, la familia canceló el matrimonio. Su primer esposo real, Giovanni Sforza, fue seleccionado para consolidar una alianza con la poderosa familia Sforza de Milán. Sin embargo, cuando esta unión dejó de ser políticamente ventajosa, su padre y su hermano lo acusaron de impotencia para conseguir una anulación. Posteriormente, Lucrecia se casó con Alfonso de Aragón, quien era miembro de la familia gobernante de Nápoles. Este matrimonio fue considerado una alianza favorable para los Borgia. No obstante, cuando César Borgia decidió fortalecer su propio poder en lugar de mantener la alianza con Nápoles, Alfonso se convirtió en una amenaza política y fue asesinado en circunstancias misteriosas, un acto que muchos atribuyen a César. La reputación de Lucrecia como una envenenadora comenzó a propagarse durante este tiempo. Se rumoreaba que poseía un anillo hueco que contenía veneno y que lo usaba para eliminar a sus enemigos. Aunque estos rumores han sido popularizados por relatos históricos y culturales, los historiadores modernos cuestionan la veracidad de estas historias. Gran parte de esta imagen fue producto de las leyendas que envolvieron a los Borgia, quienes eran considerados corruptos y depravados por muchos en su época. En su tercer matrimonio, Lucrecia fue enviada a Ferrara para casarse con Alfonso Dieste, heredero del ducado de Ferrara. Este matrimonio representó un nuevo comienzo para ella. Lejos del control directo de su padre y su hermano, en Ferrara, Lucrecia mostró una faceta distinta de sí misma. Se dedicó a las artes, protegió a poetas y artistas, y fue admirada por sus contribuciones culturales. Su corte se convirtió en un centro de actividad intelectual y artística del Renacimiento. A pesar de los escándalos de su familia, Lucrecia se ganó el respeto de la nobleza local y demostró ser una administradora capaz y astuta. Vivió en Ferrara hasta su muerte en 1519, a la edad de 39 años. En este último periodo, muchos en Ferrara llegaron a verla como una figura benévola y respetada. Víctima o villana. La verdadera naturaleza de Lucrecia Borgia sigue siendo un misterio. ¿Era realmente una envenenadora o simplemente una víctima de la política despiadada de su familia? Aunque las leyendas pintan a Lucrecia como una figura sombría, los historiadores modernos sugieren que fue manipulada y utilizada en las intrigas de poder de su padre y hermano. Su papel como una envenenadora es probablemente una exageración, producto de la rivalidad entre familias y el desprestigio de los Borgia en la historia. Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, es una de las figuras más siniestras y enigmáticas de la historia europea. Nació el 7 de agosto de 1560 en una familia noble húngara
y su linaje incluía guerreros, políticos y líderes influyentes. La historia de Báthory, o al menos la leyenda que la rodea, cuenta cómo su búsqueda por la juventud eterna la llevó a cometer crímenes atroces, convirtiéndola en una figura de horror en el imaginario colectivo. Desde una edad temprana, Erzsébet fue testigo de la brutalidad y el poder. La nobleza húngara de la época era conocida por sus conflictos violentos y su participación en guerras. Se cree que su entorno contribuyó a su carácter y posibles inclinaciones. Erzsébet se casó a los 15 años con Ferenc Nadasdy, un guerrero feroz y respetado, y adoptó el título de condesa mientras su esposo estaba en campañas militares. Báthory se encargaba de gestionar los asuntos del castillo de Kasthyse en los Montes Cárpatos, donde se desarrollaron muchos de los hechos oscuros que la leyenda ha inmortalizado. La historia de Erzsébet Báthory como la Condesa Sangrienta está rodeada de rumores y testimonios escalofriantes. Se decía que, obsesionada con su apariencia y en la búsqueda de la juventud eterna, Erzsébet comenzó a desarrollar una creencia siniestra. Pensaba que la sangre de jóvenes vírgenes podría preservar su belleza. Según los relatos, en algún momento, una sirvienta accidentalmente tiró de su cabello al peinarla, y Báthory, furiosa, la golpeó tan fuerte que la sangre salpicó su piel. La leyenda cuenta que al ver su reflejo, Báthory pensó que la sangre había rejuvenecido su piel, lo que la llevó a buscar a más jóvenes para obtener su sangre. Durante años, desaparecieron muchas jóvenes campesinas de los alrededores del castillo, atraídas por falsas promesas de empleo. Al principio, Báthory reclutaba a muchachas de familias humildes, pero luego, en su supuesto frenesí, comenzó a incluir a jóvenes de familias nobles, lo que atrajo la atención de la nobleza y del rey de Hungría. Los testimonios de quienes trabajaban en el castillo describían escenas de tortura, con métodos crueles que incluían mutilación y otras prácticas espantosas. En 1610, finalmente se inició una investigación oficial. Un grupo de enviados del rey Matías II, liderado por el conde Georgi Thurzo, ingresó al castillo de Báthory para reunir evidencia. Allí afirmaron haber encontrado pruebas de los crímenes, testimonios de sirvientes, cuerpos y víctimas agonizantes. Erzsébet fue arrestada y llevada a juicio, donde más de 80 testigos declararon en su contra, describiendo torturas y asesinatos. Sin embargo, Erzsébet nunca admitió su culpabilidad. Erzsébet Báthory nunca fue ejecutada, en parte porque su linaje y su posición noble protegían su vida. Sin embargo, fue sentenciada a un encierro permanente dentro de su propio castillo. Fue confinada en una habitación sin ventanas, sellada con ladrillos, con solo pequeñas aberturas, para que pudiera recibir comida. Así pasó sus últimos años, en una soledad absoluta, hasta su muerte el 21 de agosto de 1614. La historia de Erzsébet Báthory ha sido revisada a lo largo de los siglos. Algunos historiadores sugieren que parte de su infame reputación podría haber sido exagerada, o incluso fabricada por sus enemigos políticos, que buscaban apoderarse de sus tierras y su riqueza. La nobleza húngara de la época tenía intereses en reducir el poder de los Báthory, y existen teorías que sugieren que las acusaciones en su contra pudieron haber sido un montaje político. Aunque es indiscutible que los testimonios y rumores la retratan como una asesina despiadada, no existen pruebas concluyentes de que realmente haya cometido los cientos de asesinatos que se le atribuyen. Parte de la imagen de Erzsébet Báthory como la Condesa Sangrienta ha sido alimentada por leyendas y por la cultura popular, que la ha inmortalizado como una especie de vampira que sacrificaba jóvenes en nombre de la belleza. Espero que estas historias te hayan encantado. Si quieres ver más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas sepan lo que el ser humano es capaz de hacer por amor o poder. Pero cuéntame en los comentarios, ¿tú hasta dónde llegarías por amor o poder?